Esperando que se encuentren bien, pues el día de hoy vamos a tener una reunión asíncrona. ¿Qué quiere decir? Pues una grabación de video. Y bueno, para el efecto es igual de útil e importante que si estuviéramos en vivo, pero en esta ocasión, pues como vamos a presentar algunos desarrollos teóricos, pues convendría inclusive que tuvieran este video en sus archivos digitales para posteriores consultas. Bueno, una vez que ya hemos visto, digamos, las formas de electrificar un cuerpo, que ya saben cuáles son, inducción, frotación y contacto, pues ahora vamos a ver cómo se estudia desde el punto de vista teórico eh, las fuerzas electrostáticas. Entonces, bueno, en la línea del tiempo, si ustedes ya vieron un poco el video de Cosmos, pues habrán dado cuenta de la importancia que tuvieron los trabajos de Faraday, ¿sí? Aunque obviamente el video está centrado en Faraday, pues hubo muchos personajes en la historia de la electricidad y el magnetismo que fueron igualmente importantes en cuanto a sus descubrimientos y a los experimentos que estaban realizando. Uno de ellos fue el francés Charles Agustín Coulomb, que precisamente estableció lo que son eh, las fuerzas electrostáticas entre dos cargas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular las fuerzas electrostáticas de dos cuerpos cargados? Pues se puede hacer a través de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, pues es la siguiente. O ley de Coulomb, ¿sí? Bueno, esta nos dice que si yo tengo dos cargas en el espacio, ¿sí? Pueden ser positivas o negativas, separadas por una distancia r, ¿sí? Una línea imaginaria, digamos que vamos a trabajar en el plano X, ¿sí? Pues, ¿cómo puedo calcular las fuerzas que actúan en este caso sobre las dos cargas? Entonces, hay que recurrir siempre a el signo. Aquí sí es muy relevante el signo. Recuerden ustedes que si tenemos signos iguales, ya sea positivo con positivo, negativo con negativo, va a haber una repulsión y entonces esa repulsión la vamos a describir de esta manera, ¿no? En este caso las dos cargas se van hacia la dirección contraria una de la otra, separadas una distancia r, ¿sí? Que normalmente va a estar dada en metros, ¿sí? Entonces, bueno, la ley de Coulomb, ¿sí? Está establecida como el producto entre dos cargas eléctricas e inversamente proporcional, o sea, se divide entre la distancia al cuadrado multiplicada por una constante K, ¿sí? Acuérdense que ustedes que en el sistema internacional la carga la vamos a representar como un Coulomb. Estos datos que les voy a dar resultan importantes para saber, por ejemplo, cuántos electrones hay en un Coulomb. Recuerden ustedes que el electrón es la unidad fundamental de carga, ¿sí? Y ya me estoy adelantando un poco a la versión, digamos, más contemporánea de la teoría eléctrica, pero bueno, recuerden ustedes que el electrón se descubrió en el siglo XIX, ¿sí? Y bueno, sus propiedades también se fueron conociendo conforme se fueron haciendo experimentos alrededor de el electrón y gases a los que se le aplicaban cargas y voltajes para observarlos, ¿no? Pero el manejo de la electricidad pues ya se ha hecho desde hace mucho tiempo, antes del descubrimiento del electrón. Pero digamos que el electrón, pues ya de acuerdo a la teoría actual, pues es la unidad fundamental de carga y bueno, un Coulomb tiene
6.25 por 10 a la 18 electrones. Sí, o sea, tiene un montón de electrones un Coulomb, ¿sí? Entonces, podemos tener cuerpos cargados y cuando hablemos de Coulombs, pues vamos a hablar siempre de electrones, ¿no? Que es la partícula encargada de la electricidad. El electrón mismo, por sí mismo, tiene signo negativo, ¿sí? Y es la unidad fundamental de carga y vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Esto es algo que sería bueno que ustedes se lo aprendieran de memoria. La constante K que ven ahí en la expresión, pues es una constante de permitividad en el vacío y es la constante de Coulomb, ¿no? Esta constante pues tiene este valor de 9 por 10 a la 9 newton metros sobre Coulomb cuadrado, que es es una unidad de fuerza por una unidad de distancia entre una unidad de carga, ¿sí? Entonces, esa es la situación más relevante. En las cargas eléctricas, pues siempre las vamos a encontrar en submúltiplos del Coulomb. O sea, por ejemplo, lo más recurrente en los ejercicios y problemas, pues es usar el micro, ¿sí? Y acuérdense que un micro, en este caso, un micro Coulomb sería 1 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no? Pero también se puede utilizar un milicoulomb, ¿sí? Que se puede expresar como 1 por 10 a la menos 3 coulomb. Y se pueden utilizar los prefijos que sean necesarios. Nanocoulombs, femtocoulombs, picocoulombs, etc. Recuerden que para esto siempre hay tablitas que ustedes pueden utilizar para acordarse a cuánto equivale cada prefijo. Pero entonces vamos a ver un ejemplo en el que tenemos la siguiente situación. Dos cargas. Cada una con una carga de 3 microcoulombs. Están separados a 20 milímetros de distancia. Y la pregunta, pues es obvia, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre esas dos cargas? Entonces, bueno, aquí tenemos que identificar las cargas, ¿no? 3 microcoulombs. O sea, cada una de las cargas vale 3 por 10 a la menos 6 y están separados 20 milímetros. Entonces, bueno, pues procedemos a hacer el problema. Ubicamos nuestra ecuación. Bueno, primero ubicamos los valores, ¿no? Tenemos una carga 1, Q1, de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Tengo una carga Q2 de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y tenemos una distancia R de 20 milímetros. Entonces, bueno, aquí ya las dos cargas las puse en coulombs, pero la distancia hay que ponerla en metros, ¿no? Entonces, pues hacemos la conversión, ¿no? Y esto, bueno, ustedes ya lo saben hacer. Y esto es igual a 0.02 metros, ¿sí? Entonces, con esto en mente, pues ya podemos poner nuestros datos en la expresión, la fuerza electrostática. Entonces, tenemos que abrir un paréntesis. Primero ponemos la constante, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado,
¿sí? Normalmente se utiliza el corchete. Y abrimos un cociente, ¿verdad? Un paréntesis, 3 por 10 a la menos 6 coulombs por 3 por 10 a la menos 6 coulombs entre la distancia al cuadrado, 0.02 metros al cuadrado, ¿sí? Y ya nada más metemos nuestros valores a la calculadora. Todo el numerador, las dos cargas se multiplican por la constante y ese resultado lo dividen entre la distancia al cuadrado y debe de darles el valor. En este caso, vamos a hacerlo. 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6. Deben de tener cuidado de ir introduciendo los valores apropiadamente en su calculadora para que ésta les dé sin mayor problema el resultado casi directamente. Si ustedes pueden manejar los paréntesis adecuadamente al momento de escribirlas en las calculadoras Casio, pues ya casi siempre les da el resultado de manera directa. Entonces la fuerza electrostática en este caso serían 202.5 newtons, ¿sí? ¿De dónde viene el newton? Bueno, se cancela metro cuadrado con este metro cuadrado, coulomb por coulomb cuadrado y se va con este. Entonces por eso queda la fuerza de Newton. Todas las fuerzas en el electromagnetismo pues son newtonianas, ¿no? Entonces esas fuerzas pues se van a expresar en newtons. Entonces pues esta es la resultante de estas dos cargas eléctricas. ¿Qué es lo que hay que considerar? Bueno, en estos problemas pues siempre nos pueden pedir encuentra el valor de las cargas, encuentra el valor de la distancia, ¿sí? Y son las variantes que se propondrán en la tarea y posteriormente pues vendrá algún problema parecido en el examen. Pero el chiste es primero ubicar las fuerzas en un plano. Es el caso más sencillo que hemos resuelto. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues ya una vez que les he explicado este ejercicio, voy a incorporar unos otros más parecidos a la tarea para que ustedes los empiecen a resolver y pues practiquen la forma de encontrar la fuerza electrostática a partir de la ley de Coulomb. En la siguiente sesión veremos campo eléctrico, ¿sí? Que también aparece una fuerza ahí debido al campo y debido a las líneas de inducción de Faraday. Pero digamos, este es el aspecto más importante de lo que les quería yo compartir. Por lo tanto, sería toda la explicación que quería compartirles de manera asíncrona o grabada. Que pasen un excelente día.